Somos www.cielosabiertosturradio.com, una emisora que cubre tu vida las 24 horas del día. Cielosabiertosturradio.com. Cielos abiertos, pasaporte a una nueva vida. Este espacio se llama Hablemos de la Biblia y nuestro tema para desarrollar es la escatología. Bueno, recordemos que hace una semana realizamos un espacio a manera de introducción de este tema de la escatología. Y por supuesto, hemos invitado a nuestros oyentes para que sigan esta secuencia, esta serie que va a ser de varios espacios abordando este tema tan interesante a la luz de las Escrituras. Nuestro invitado es nuestro hermano Arlington Baca. A él pues le saludamos y le decimos una vez más muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de cielosabiertosturradio.com. Bienvenido. Muchas gracias nuevamente por la invitación, por poder estar compartiendo en este espacio con ustedes. Bueno, muy bien, muchas gracias también a nuestro invitado, Arlington Baca. Y por supuesto, saludamos a nuestros oyentes que comparten con nosotros, que están en las diferentes redes sociales. Recuerden, la dirección de Facebook es Cielos Abiertos Tu Radio. En estos momentos estamos ya allí, en esta red social, compartiendo. Qué bueno, con nuestros oyentes. Facebook, Cielos Abiertos Tu Radio, Cielos Abiertos Tu Radio. Y también tenemos el WhatsApp, que es 322-260-8281. WhatsApp, 322-260-8281 es nuestro número de WhatsApp, para que podamos compartir e interactuar con nuestros oyentes. Así que ya la invitación está dada. Y por supuesto estamos en vivo en cielosabiertosturradio.com, nuestra emisora por internet, nuestra emisora web que lleva cerca de 12 años. Bueno, el tema para hoy, muy interesante. Por supuesto, es que sin duda la escatología, cualquier punto que abordemos de la palabra de Dios va a ser muy interesante y por supuesto muy edificante. Así que vamos a hablar de Apocalipsis y vamos a hablar de la interpretación histórica de Apocalipsis en 4 puntos históricos muy importantes. Así que ese será el tema que vamos a abordar. ¿Cuál es la interpretación de Apocalipsis que se le ha dado a través de la historia? Así que, bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar pues preguntando por ese tiempo, ¿no? Tiempo apostólico, que es allí cuando realmente pues se empieza a mirar ese tema histórico en el tema de la escatología. Bueno, pues lamentablemente en esta época de la historia los cristianos son muchos los que desconocen nuestra propia historia, nuestra propia herencia. Y la verdad es que para llegar a lo que nosotros hoy en día creemos, a las diferentes escuelas, a las diferentes interpretaciones, eso no ha sido de la noche a la mañana, eso ha sido todo un proceso. Y la idea en este momento es irnos acercando desde una perspectiva histórica. Todavía no nos vamos a centrar directamente en el estudio de textos, porque me parece importante que la gente conozca un poco más acerca de lo que los cristianos de todos los tiempos han creído acerca de la escatología
y han creído acerca del libro de Apocalipsis. Aunque hoy en día parece haber cierto pensamiento homogéneo, digamos popular, generalizado de más o menos lo que se cree de Apocalipsis, si uno revisa lo que la iglesia ha creído sobre esto, ha diferido bastante. Y decía ya Jerónimo por allá en el siglo IV que habían tantas interpretaciones del libro de Apocalipsis como palabras del libro de Apocalipsis tenía. Entonces ya en el siglo IV existía tanto eso, y han pasado por supuesto 16 siglos más. Entonces nosotros tenemos que como cristianos entender que lo que hoy muchos sostienen sobre la interpretación de estos textos es tan solo un pequeño punto, un pequeño punto en todo lo que la iglesia ha hablado sobre este tema. Y son diferentes las razones, ¿no?, por las cuales se han interpretado el libro de manera diferente. Ujú. Sobre todo porque muchas veces se toma el capítulo 20 de Apocalipsis como un centro para interpretar toda la escatología, y ha sido un capítulo bastante controvertido. De manera que, así como ya lo anticipaba, he querido presentar este estudio por lo menos en 4 etapas de la historia. Sí. Para aquellos que no conocen de la historia de la iglesia se puede dividir en 4 grandes etapas. La primera es la que podemos llamar la etapa de los padres de la iglesia, que va desde el tiempo de los apóstoles, o cuando ya muere el último apóstol, hasta el concilio de Nicea, o podríamos también hablar de la caída del Imperio Romano. Ahí hay un punto como de quiebre que marca una nueva etapa de la historia de la iglesia, que es la iglesia de la Edad Media, la iglesia medieval, que va más o menos desde este siglo IV hasta el siglo XVI. Es una etapa bastante larga. Después viene, por supuesto, la reforma protestante en el siglo XVI, y esto se extiende, digamos, hasta el siglo XVII, XVIII, incluso principios del XIX en ciertas cosas. Y por supuesto ya de aquí en adelante lo que podemos llamar la iglesia moderna o la iglesia contemporánea. Entonces, siguiendo este esquema de la historia general de la iglesia, pues vamos a explorar y vamos a abrocharnos los cinturones para viajar en el tiempo y ver qué es lo que creían los cristianos desde el tiempo de los apóstoles hasta nuestros días. Claro, en ese tiempo de los apóstoles y precisamente de lo que se conoce también como de la iglesia primitiva, los padres que siguen llevando la enseñanza de los apóstoles, hay un tiempo muy especial. Tú mencionabas precisamente en esa primera parte el punto de quiebre es el concilio de Nicea, o quizás también la destrucción del Imperio Romano, pero quería preguntarte por qué toman esas fechas como punto de quiebre. Fueron momentos muy importantes, ya que, por ejemplo, en el concilio de Nicea se establece mucho más claramente la doctrina cristiana, y se establece también quienes tal vez no pertenecen a la iglesia. Y también es muy importante porque es un tiempo donde ya el cristianismo deja de ser perseguido y se vuelve parte del Imperio Romano. Entonces hay un cambio totalmente. Ya los cristianos no se reúnen en las catacumbas, sino que Ya no son perseguidos. no son perseguidos, sino que ahora es cuando comienzan a construirse las grandes catedrales en Europa, y prácticamente hasta se obliga a que el cristianismo sea religión oficial en el imperio, y después eso viene a formar lo que se conoce como la cristiandad en Europa hasta nuestros días. Entonces es un momento muy importante. Sin duda, claro que sí, es un momento muy importante. Más o menos, ¿qué periodo abarca? Abarca
desde los apóstoles hasta más o menos... Hasta el siglo IV, desde el Siglo siglo cuarto, I ok. hasta el siglo IV. Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar con esta primera etapa. Y lo primero que hay que conocer es que el trasfondo del libro del Apocalipsis tiene influencias tanto del judaísmo como de la cultura griega dominante de la época, las cuales con el tiempo influenciaron en las diferentes escuelas escatológicas del cristianismo. Y ese rastro lo podemos ver hasta nuestros días. Y lo primero que tenemos que hablar es cuál era la esperanza escatológica judía. Y bueno, por supuesto que nos remontamos a lo que es la profecía del Antiguo Testamento. Ellos veían la venida del reino en una etapa en la que vendría el reino de Dios irrumpiendo, destruyendo los enemigos y haciendo todas las cosas nuevas, una nueva creación, un nuevo templo, una nueva Jerusalén. Pero nosotros sabemos que el Antiguo Testamento termina con Malaquías y ahí comienza una etapa de la historia, digamos, de la redención conocida como los 400 años de silencio. 400 años donde no hay revelación de Dios, no hay profetas, sino que es la espera hasta que venga el Mesías, ¿verdad? Y durante este periodo resulta que en el judaísmo se empieza a crear un poco de literatura que es la que se llama la literatura del segundo templo. Recuerden que el primer templo fue destruido por Nabucodonosor, pero entonces hay una reconstrucción del templo y en este momento empieza a florecer cierta literatura, que es lo que se conoce como literatura apocalíptica. Y entonces ahí se puede registrar qué es lo que los judíos esperaban, cuál era la escatología judaica y también en ciertos escritos rabínicos. Y estas escuelas del judaísmo fue lo que más adelante dio origen a las escuelas que existieron cuando Cristo vino a este mundo, que eran los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes. Eran esos 4 grandes grupos en los judíos. De manera que el Antiguo Testamento parecía indicar que todos los eventos proféticos se darían en un solo paso, de modo que la esperanza de un reino eterno con el Mesías como rey caracterizó todos estos escritos judíos. Es de notar que mucha de esta literatura fue influenciada por una filosofía que se llama el mazdeísmo, que tiene su origen en Irán. Es decir, también se conoce como el zoroastrismo. Y es una filosofía que aprendieron los judíos en sus años de exilio. Recordemos que ellos fueron exiliados y fueron llevados a Babilonia, y allá fueron expuestos a todo este pensamiento. Y ellos veían como una dicotomía cronológica entre esta era mala gobernada por demonios y una era futura de liberación y justicia. Es decir, veían el tiempo en 2 etapas. Veían que este tiempo, este siglo era malo, estaba gobernada completamente por el mal, por los demonios, pero se esperaba una era futura de liberación y de justicia. En los escritos rabínicos encontramos además el posible origen del concepto del milenio. Uno de sus rabinos dice lo siguiente: el mundo ha de durar 6000 años y durante un milenio ha de quedar desolado. Y esta idea era apoyada porque se consideraba que el mundo solo sería restaurado después de durar 7000 años. Así que en este periodo de 7 hay un año sabático, siendo el último año el milenio, ese periodo de desolación y descanso. Y esa idea probablemente viene de los babilonios y fue introducida en el judaísmo por Filón de Alejandría, que fue un judío, ¿no? Y la alusión de un reino mesiánico literal en la tierra cobró diversos matices en los escritos apocalípticos judíos y lo describían utilizando extensiones de tiempo relativos. El simbolismo numérico se convirtió en una constante de sus expectativas mesiánicas. De ahí que la expresión 1000 años no es nueva en Apocalipsis.
Así, por ejemplo, en el libro de los jubileos, es un libro que se escribió, se conoce como también literatura apócrifa, que se escribió en este tiempo de los 400 años de silencio, anunciará una época en la que el hombre gozará de una larga vida y juventud permanente. Algunos cristianos usaron el capítulo 20 de Apocalipsis como una plataforma para introducir estas ideas que venían del judaísmo. Y aquí nace un concepto que se llama quiliasmo. Es muy importante ese término. Quiliasmo viene de Helios, que en griego quiere decir 1000, que se usa 6 veces en Apocalipsis 20. Entonces, cuando se hablaba de quiliasmo, es lo que hoy en día muchos ven como el milenio o milenialismo. Y al parecer la primera persona que introdujo esta idea del quiliasmo, ¿no?, de una edad de 1000 años en la tierra, apoyado por supuesto en Apocalipsis 20, fue un hereje llamado Cerinto, como nos lo cuenta el historiador Eusebio. En este periodo de la historia es poco lo que conocemos acerca de la interpretación de Apocalipsis. Muy pocos padres de la iglesia lo comentaron y quienes lo hicieron de forma parcial e incompleta. De otros apenas conocemos citas esporádicas en referencia al libro, pero no existen estudios sistemáticos completos. Y una de estas razones tiene que ver con el hecho de que en el Oriente el libro tardó mucho en ser reconocido como canónico. Así que quienes interactuaron con el libro de Apocalipsis fue principalmente la iglesia de Occidente y mayormente en un sector correspondiente a Asia, es decir, el mismo sector donde Juan escribió el libro de Apocalipsis, las 7 cartas del libro de Apocalipsis. Y esto nos debe alertar ante quienes exageran la importancia del entendimiento de la escatología en este tiempo, ya que el estudio de la escatología como tal no se dio sino hasta muchos siglos después. Es casi la última de las ramas de la teología que se estudia y prácticamente desde el siglo XIX para acá. No es que antes no haya escatología, sino que no se dio tanta importancia porque ellos estaban metidos en otros debates que eran más urgentes. En ese tiempo era el debate de la Trinidad, el debate de las naturalezas de Cristo, de la voluntad de Cristo y otros debates que eran muy, muy importantes, o en la Reforma, por ejemplo, la salvación o la autoridad de las Escrituras, y entonces por eso no le dieron tanta importancia a la escatología como hasta el día de hoy. Muy interesante esta introducción de lo que estamos hablando, de ese periodo del primer siglo al siglo IV, de cómo se mira en la escatología, en este caso cómo se está mirando el libro de Apocalipsis. Y se nos comenta de que no hay mucha información porque al principio la iglesia de Occidente es la que realmente está hablando del tema. La iglesia de Oriente no hace mucha referencia porque pues todavía no tenía presente el libro. La pregunta ahí es, ¿por qué la iglesia de Oriente no lo tiene presente? ¿Cuál es la diferencia con la iglesia de Occidente? Pues hay diversas razones, principalmente existió en Frigia, que era ahí en Asia, un sector digamos de Occidente, ciertos grupos heréticos que ya vamos a mencionar, que llegaban a posiciones muy exageradas, muy extrañas, muy contrarias digamos al cristianismo, muy incluso fanáticas, y usaban el libro de Apocalipsis para sustentar muchas de sus cosas, de sus prácticas, de sus doctrinas, y ese tipo de situaciones hizo que provocó el rechazo de ciertos sectores de la iglesia, no solamente a esos grupos, sino también, lamentablemente por ese tiempo, a los libros que eran legítimos pero que los malinterpretaban. Entonces, por rechazar a esos herejes, también rechazaron el libro de Apocalipsis y otros libros como el libro del Evangelio de Juan, etcétera. Pero ya con el tiempo, después de por lo menos unos 4 o 5 siglos, ya por fin ese libro fue aceptado por toda la iglesia.
Pero bueno, vamos a continuar un poco más con qué es lo que creía la iglesia en este tiempo. Algunos de los padres de la iglesia en esta época, por ejemplo, Papías en el siglo II, Justino Mártir, Ireneo, Hipólito, Tertuliano, Victorino, Nepos, los montanistas en el siglo III y otros en el siglo IV como Lactancio, Metodio, Comodiano, estos son nombres de padres de la iglesia, eran quilianistas o quiliastas, o sea, creían en esta época milenial, ¿no? Lo que hoy entendemos como el milenio. Creían en que había un reino futuro intermedio inaugurado por Cristo en su segunda venida y finalizaría 1000 años después cuando sea suelto Satanás y venga el juicio final. Estos vienen a ser lo que en términos modernos se conoce como premilenialistas. Para todos los oyentes, no se preocupen por muchos conceptos que Sí, vamos no a sé. estar hablando. Aquí simplemente vamos a despertar un poco la curiosidad. Aquí vamos a hablar de muchos términos que con el paso del tiempo vamos a estar desarrollando y explicando mucho más, pero es para que entiendan de que no todos los cristianos creían lo mismo y que con el tiempo el estudio de la misma Biblia va llevando a la creación de ciertos sistemas. Ahora, contrario a lo que muchos piensan, muchos de estos premilenialistas alegorizaban muchos símbolos de Apocalipsis. Incluso algunos de ellos creían que el milenio no era de 1000 años literales, sino una cifra simbólica. Cuando hablo de alegorizar, hablo de interpretar en forma simbólica, no de una forma literal. Entonces muchos de ellos, aunque eran premilenialistas, no creían que se trataba de 1000 años solares, ¿no? Como muchos hoy en día sostienen, sino creían que era simplemente una cifra simbólica. También es importante subrayar que nadie en esta época creía en una separación entre Israel y la iglesia, ni en un rapto secreto, y prácticamente ninguno creía que aún faltaba por cumplirse la semana 70 de Daniel. Habían muy pocos como Ireneo, Hipólito y otro, Apolinario, que creían que la semana 70 de Daniel era futura, pero la mayoría de los que escribieron sobre eso la veían como ya cumplida en el pasado. Y aún entre todos estos premilenialistas habían grandes puntos de diferencia. Por ejemplo, cuándo iniciaban las semanas de Daniel. Algunos veían simbólicos muchos de las cosas que hablan esta profecía, etcétera. Muchas de sus conclusiones fueron totalmente arbitrarias, fueron muy incompletas y distan en gran manera con el dispensacionalismo moderno. De manera que es muy difícil aseverar que ellos como fueron una forma primitiva de futurismo. Y ellos, estos padres como que contradecirían muchos puntos cardinales del futurismo contemporáneo. O sea, ¿por qué digo todas estas cosas? Porque muchos se pegan de lo que creían muchos de estos para decir que la escatología que ahora se cree era la misma que creía la iglesia primitiva, pero eso es una exageración en realidad. Además, podemos hablar de que, aunque muchos creían en un anticristo futuro, quien a menudo era asociado a algún César, interesante eso, creían que la iglesia iba a estar presente en el tiempo de este anticristo, y que también la iglesia estaría presente en el tiempo de las plagas de Apocalipsis. Muchos asociaron al imperio romano con la primera bestia de Apocalipsis 13, o con Babilonia y el hombre de pecado de segunda de Tesalonicenses. Y en general se entendía que la iglesia estaba viviendo en el tiempo apocalíptico, contrario a la enseñanza contemporánea de que la iglesia no sufrirá el tiempo de la tribulación. Algunas personas quieren usar enseñanzas, por ejemplo, de la Didache o de algunos padres como Efraín de Siria, Victorino de Petó, para probar de que ellos sí creían en un arrebatamiento antes de la tribulación. Pero cuando uno analiza lo que ellos creían, realmente no enseñaban tal cosa.
Y muy pocos de los padres de esta iglesia tenían un pensamiento futurista sobre el libro de Apocalipsis. Es decir, cuando hablamos de futurismo estamos hablando de la doctrina que enseña que el libro de Apocalipsis y muchos textos escatológicos todavía son futuros para nuestro tiempo. Es decir, estamos en el siglo XXI, todavía sería futuro, como muchos creen, para nuestro tiempo. Pero muchos padres de la iglesia ni siquiera, o sea, hace tanto tiempo, no veían el libro de Apocalipsis así, sino que veían que esas profecías más bien se estaban cumpliendo en su propia época. Y además, no había un estudio como tal del futurismo o de estas escuelas, ¿no? Solamente habían ciertas ideas. De pronto la idea de que el anticristo iba a venir o cosas así, pero no algo tan sistematizado como hoy en día. Ese estudio como tal del futurismo tan solo vino a aparecer hasta principios del siglo XVII. O sea, por 16 siglos jamás vieron el libro de Apocalipsis como algo exclusivo del futuro. Pero también existían algunas ideas que podemos llamar preteristas. Aquí estoy metiendo o introduciendo otro término. Sí. El preterismo significa de que ven las profecías del libro de Apocalipsis, o Mateo, o Daniel, etcétera, como ya cumplidas en el pasado desde nuestra perspectiva. Por ejemplo, algunos ven que eso se cumplió en el 70, en la destrucción de Jerusalén. Otros creen que se cumplió con la caída del Imperio Romano. Para nosotros eso ya es histórico, ya es pasado. Pero algunos de estos escritores, incluso en este tiempo de los padres de la iglesia, dieron a entender que algunos fragmentos del libro de Apocalipsis o de Mateo, por ejemplo, Mateo 24, ya se cumplieron en el primer siglo. Entonces esas ideas ya existían ahí. Y claro, se exagera cuando se cree que todos los padres de la iglesia creían en el futuro milenio, reino milenial, ¿no? Y de hecho, todos los escritores que creían en esto reconocían que habían otros creyentes piadosos que tenían opiniones distintas acerca del milenio. Es triste que a veces se trate como hereje alguien que no crea, por ejemplo, en un futuro reino milenial, o no se admita la membresía de una iglesia por tener una concepción de la escatología diferente. Los padres de la iglesia que creían en el futuro milenio no creían así, decían que, bueno, algunos creemos así, pero hay otros hermanos en la fe piadosos que sostienen una posición diferente. Entonces, esto es muy importante para que nosotros dejemos esas rivalidades por estas cuestiones en las cuales de hecho son bastante oscuras en muchas cosas y muy exagerados los que sostienen que esto es como tal, define a un cristiano, no define a un cristiano si el Cristo va a venir antes o después del milenio. Lo que sí define a un cristiano es que crea que Cristo va a venir, por ejemplo. Y aunque muchos creían que Apocalipsis relataba hechos históricos en forma cronológica, no todos lo creían. Hoy en día se da por sentado de que el libro de Apocalipsis habla de hechos futuros que están ordenados en forma cronológica. Pero algunos en esta época no lo creían. Por ejemplo, uno de ellos se llama Victorino de Petó. Y él creía que en el libro había recapitulaciones. ¿Y qué es eso? Una recapitulación es cuando, y lo hablaremos mucho más extensamente, cuando un pasaje posterior repite o reitera otro anterior. Es decir, que el hecho de que un texto se encuentra después de otro no significa que sea un hecho histórico que sigue después, sino que puede estar hablando de lo mismo. Por ejemplo, cuando uno lee el libro de Génesis y uno lee el capítulo 1 y el capítulo 2. En el capítulo 1 se habla de la creación del hombre y en el capítulo 2 también se habla de la creación del hombre, pero eso no quiere decir que hayan dos creaciones diferentes una después de la otra, sino lo que quiere decir es que está hablando del mismo suceso,
pero enfocado de dos maneras diferentes. Es el mismo suceso histórico. Entonces muchos ven en el libro de Apocalipsis que existe eso, que no hay necesariamente una continuación de hechos históricos. También existieron otros padres de la iglesia como Clemente de Alejandría, Cipriano, Orígenes, Dionisio, Ticonio, Atanasio, Ambrosio, Eusebio o Agustín, que pueden ser considerados como amilenialistas. Es decir, creían que el milenio comprende desde que Cristo ascendió y se sentó en su trono hasta que Cristo vuelva. Es decir, no todos creían que el milenio era inaugurado por la segunda venida de Cristo. Algunos creían más bien que cuando Cristo volviera, culminaba el milenio. Y si culminaba el milenio, entonces ¿cuándo comenzó? Bueno, comenzó cuando Cristo comenzó a reinar, cuando Él se sentó en su trono en la ascensión. Y eso lo creían algunos padres de la iglesia. Y como ya había mencionado antes, existió un grupo herético que se llamaban los montanistas. Sí. Ujú. Y ellos adoptaron como una de sus doctrinas el premilenialismo. Y era usado para justificar sus excesos en asuntos de los dones y profecías que ellos decían tener. Ellos creían que el reino milenial se iba a establecer en Frigia y que ellos iban a reinar allí, de manera muy similar a lo que los anabautistas por allá en el siglo XVI volvieron a decir, que el milenio iba a estar en ese momento y ellos iban a reinar, o ciertos movimientos del siglo XIX y el siglo XX. Y por el mismo tiempo, Agustín de Hipona escribió un libro muy importante que recomiendo a todos leer, se llama La ciudad de Dios. Y él dio una explicación diferente a Apocalipsis 20, contraria al premilenialismo, más cercana a lo que se conoce como el amilenialismo. Y estas dos cosas, tanto este escrito de Agustín como el rechazo de la iglesia hacia los montanistas, este grupo herético, logró que la iglesia abandonara esta idea del premilenialismo, o sea, el quiliasmo, haciendo que la iglesia se convirtiera en amilenialista por los próximos 1200 años. 1200 años, es muchísimo tiempo donde la iglesia fue predominantemente amilenialista. En esa época también existió un conflicto entre la iglesia católica, o sea, la iglesia universal, y un grupo que se llamaban los donatistas. Después de intentar convencer a los donatistas por las buenas, Agustín de Hipona justificó el uso de la fuerza y la persecución por el gobierno romano. Y uno de los argumentos que él usaba es que antes en el tiempo la iglesia era de una manera, pero ahora era de otra. Esto principalmente cuando la iglesia se unió al poder del Estado. Este concepto, que es como la división entre la iglesia perseguida en contraste con una iglesia exaltada en un futuro periodo milenial, es lo que dio origen en el futuro a una corriente llamada postmilenialismo. Entonces hemos hablado de premilenialismo, amilenialismo, postmilenialismo. Es decir, en esa primera etapa que estamos abordando, que es la etapa del tiempo de los apóstoles, se ven esas tres posturas. Es decir, Ya estaban ahí las estas tres. tres posturas como tal se vienen a desarrollar en el siglo XIX, siglo XX y siglo XXI, donde estamos. Pero ya estaban incipientes todas. Todas tres. En el tiempo de los padres de la iglesia. Oh, qué interesante. Entonces es muy importante saber que desde los mismos inicios de la iglesia no había una posición común, homogénea de todos, sino que ya existían varias corrientes. Ahora, en la introducción que tú haces, mi hermano Arlington, puedo observar de primera mano que en el tema premilenialismo hay un buen número de, digámoslo así, padres de la iglesia, de alguna forma creyéndolo, pero también el amilenialismo.
Ahora también hay un buen número en el tema del postmilenialismo, en esa introducción, en esos padres de la iglesia, o no es tanto, ya que lo que mencionas es generalmente un buen grupo tanto en un lado como un buen grupo en el otro lado. Yo ya iba a hacer la pregunta de qué pasó con el postmilenialismo, pero lo alcanzaste a decir. Claro que sí. Más adelante explicaremos mucho más, obviamente, cada una de las doctrinas. Y el posmilenialismo tiene algo en común con el amilenialismo, y es que cree que el milenio corresponde a la misma época, es decir, desde la primera hasta la segunda venida de Cristo. Solo que el posmilenialismo tiene un enfoque más optimista y ve que esta era es como una era dorada. El amilenialismo no lo ve así. De manera que muchos de los amilenialistas, para los postmilenialistas modernos, también son considerados como si fueran postmilenialistas incipientes, ¿no? Por ejemplo, Ok. Agustín es tomado por el amilenialismo y también por el postmilenialista, pero a otros como Atanasio también es considerado como uno de los Ok. padres del postmilenialismo. Em, pero como no eran corrientes tan claramente definidas en ese tiempo, pues entonces no se puede decir de una forma tan definida como quisiéramos hoy en día. Pero existían esas ideas. Ok. Y para terminar esta primera parte, voy a decir una conclusión de la primera época. Y es que, aunque ya se encontraban las semillas de todas las escuelas, tanto de la interpretación de Apocalipsis como del milenio, que vendrían a desarrollarse muchos siglos después, también es relevante observar que no se puede decir que todos los padres estaban en una sola corriente escatológica, ni apresurarnos a sacar conclusiones acerca del entendimiento común de la Iglesia en estos tiempos debido a la poca información con la que contamos. Y a esto le agregamos lo que dice un autor llamado Ignacio Rojas, que dice lo siguiente: la conclusión que podemos extraer de todos estos testimonios es que en momentos de persecución, dificultad o catástrofe, la interpretación literal de Apocalipsis genera grupos que creen inminente el cumplimiento de cuanto simbólicamente describe el libro. Y esto parece convertirse en una norma que perdura hasta nuestros días. Por otro lado, como reacción a la lectura literal en el siglo III, pronto surgieron aquellos que proponían una lectura alegórica del libro, simbólica, a confrontar con la historia y con el tiempo. La interpretación simbólica, que tiene su origen allá en Alejandría, que tuvo sus máximos exponentes a Orígenes y a su discípulo Dionisio de Alejandría, reivindicaba el sentido moral, espiritual y alegórico del texto bíblico. Y esta lectura trató de desmarcarse totalmente del milenarismo que hemos descrito y se propuso como una alternativa a todos aquellos que leían la historia desde el Apocalipsis. Podemos concluir de esa manera esta época, y entonces no sé si hay alguna pregunta o hay comentarios acerca de estos primeros 300 años de la historia, por lo menos. Bueno, muy interesante esto que estamos escuchando, esta primera etapa de la historia de cómo se ha venido interpretando Apocalipsis. Qué bueno, cómo se ha venido entonces interpretando. Y hay algo muy interesante que yo logro analizar, y es que desde el principio, como tú lo mencionas, mi hermano Arlington, están esas tres posturas. Desde el principio, qué interesante verlo. También analizar lo que mencionas, que de alguna forma, después de, digamos, de esa época, hay también una postura que empieza a tomar como la delantera. Después de esas tres,
en el recorrido de la iglesia hay una postura que como que toma la delantera. Tú hacías referencia, creo que a 1250 años, creo que te escuché, 1200 años, sí. eso, o 1200 años. Entonces, esto nos va a generar a nosotros precisamente una mayor percepción, una mayor visión de todas las posturas que se han visto a través de la historia, pero también como ya en este siguiente periodo, que es el que vamos a hablar, ¿no es cierto?, que es el periodo de la Edad Media, cómo se avanza, ¿no? Para mirar ese periodo de la Edad Media, me gustaría conocer más o menos los tiempos, ¿no? Es decir, eso es finales del siglo IV hasta siglo XV o siglo XVI. ¿De qué Sí, tiempo más o estaremos menos, hablando? Estamos hablando de unos 10, 11 siglos, desde el siglo V hasta el siglo XV más o menos, lo que se conoce como la iglesia medieval. Y antes de que entres de lleno en ello, ¿por qué se conoce precisamente históricamente como una iglesia medieval, pero también se habla de un tiempo de oscuridad también de la iglesia? ¿Por qué se le dice eso? Bueno, en la historia universal se conoce como medioevo porque está en la mitad o en el medio como de dos grandes picos, digamos, del florecimiento de la cultura humana, que fue por supuesto toda la época clásica griega, que termina con la caída del Imperio romano y va hasta lo que se conoce ya como el Renacimiento. Se llama así porque como que vuelve a nacer la humanidad y vuelven a rescatar la cultura y vuelven a aparecer estas cosas. Entonces es una época muy interesante porque sí, por un lado habían muchísimas supersticiones, había gran ignorancia en la gran cantidad del mundo, pero no por eso la historia dejó de desarrollarse. También hubo periodos y momentos y lugares donde la cultura, la teología, todas estas cosas avanzaron en el mundo y justamente de eso es lo que se va a tratar en este momento. Ok, entonces pues sí, entremos también de lleno a esta segunda etapa que es la Edad Media en el campo de la interpretación de Apocalipsis. Muy bien. Entonces resulta que ahora qué es lo que sucede en la iglesia. Se une la iglesia y el Estado, se une la iglesia, se vuelve, se conoce esta etapa de hecho como la iglesia imperial, porque ahora ya es la iglesia del Imperio Romano. Y bueno, cuando cae el imperio sigue siendo parte ya sea del Imperio Romano de Occidente o se vuelve ya como digamos por allá en el siglo XIII ya una potencia como tal, como el imperio más grande de Europa, la misma Iglesia Católica. Entonces hay una nueva situación política, por decirlo así, la unión de la Iglesia y el Estado. Entonces, por razón de esta unión, Roma deja de ser considerada la bestia y el anticristo o Babilonia. Antes lo veían, ¿no?, como su perseguidor, pero entonces ahora como somos parte de esto, entonces ya deja de ser considerado así. Y principalmente, gracias a pensadores como Ticonio y Agustín, la idea de recapitulación que ellos adoptaron, la Iglesia principalmente entendió el milenio cumpliéndose en la era de la Iglesia, ¿no? El milenio corresponde a esta era, la era de la Iglesia, y en general prevaleció el entendimiento espiritual o alegórico que propuso por allá Orígenes de Alejandría. Hubo algunos autores como Andreas, Primacio, Ecumenio o Joaquín de Floris, que fueron comentaristas prominentes del libro de Apocalipsis. Y básicamente ellos siguieron al pensamiento de Agustín y Ticonio. Agustín es un personaje muy importante en la historia de la Iglesia, no solamente para el catolicismo romano, como muchos lo quieren meter solamente para él, sino también para la Iglesia ortodoxa y por supuesto para el protestantismo, es decir, una figura del cristianismo. Y estos autores, además de otros como Casiodoro, Apringio, Beda, Beato y otros, interpretaron el libro por medio de una exégesis mística. Aunque algunos como Berengón y aún Andreas mezclaron la tradición alegórica de Orígenes y Ticonio con la tradición de Ireneo
en la que también veían cumplimientos históricos del libro de Apocalipsis. Es decir, cuando se ve el cumplimiento alegórico, no necesariamente se ve el libro como hechos históricos, sino más bien como quizás como ideas o como aplicaciones para la iglesia, ¿no? La interpretación oriental era decididamente antimilenarista y se centró en la historia de la salvación, o sea, como que todos estos libros nos hablan es de la salvación, y presentaba, el tema central era el plan de Dios que se realiza en la historia. Andrés de Cesarea señala que el Cordero revela el plan de Dios, y Ecumenio dice que el plan de Dios es el periodo que va desde la encarnación hasta la segunda venida de Cristo. En el medioevo, la tensión hacia la muerte y la preocupación por el más allá que estaban ahí en la sociedad orientaron la interpretación del texto. La reflexión sobre Dios, a quien se contemplaba con rasgos imperiales, se convirtió en la fuente inspiradora de las reflexiones en torno al texto y ofreció un imaginario muy concreto, la presentación del orden divino del mundo estructurado piramidalmente, cuya culminación era Cristo emperador. Miren cómo la situación política en la que vivían era la que gobernaba para poder interpretar el libro. En el siglo XII, un hombre llamado Joaquín de Floris dividió el tiempo del mundo en 3 edades. El Antiguo Testamento él lo llamó la era del Padre. El Nuevo Testamento lo llamó la era del Hijo. Y para él hacía falta una era futura para el Espíritu Santo. Y entonces para él correspondía esa era futura con la era milenial. Un tiempo de restauración de la iglesia. Intentaba también interpretar muchas profecías de Apocalipsis con eventos de su propia época. Aunque él fue muy fiel a la iglesia, sus seguidores se apresuraron a identificar al papado como el anticristo y a la iglesia católica como la gran ramera. Y esas ideas, por supuesto, salieron a la luz ampliamente, ya fue en la época de la Reforma. Pero mire cómo nace allá en el siglo XII. Y esta triple división del tiempo, la era del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, llegó a influenciar no solamente al cristianismo, sino a ideas políticas tan contrarias como el mismo nazismo. Los nazis en el siglo XX, ellos creían que estaban en el Tercer Reich. Para ellos el primer Reich era el Imperio Romano Antiguo, el segundo el Sacro Imperio Romano, y ellos estaban destinados a ser el Tercer Reich, el tercer imperio, una nueva época de justicia, y eso fue inspirado por este pensador del siglo del medioevo, ¿no? Joaquín de Floris en el siglo XII. Es muy interesante cómo las ideas cristianas trascienden no solamente al mismo cristianismo, sino a la cultura en general. Finalizando esta época del medioevo, en el siglo XV existió otro hombre llamado Nicolás de Lira, y él trató de ordenar los acontecimientos de la historia de la iglesia en forma cronológica, desde los apóstoles hasta la consumación, o sea, el tiempo en el que él vivía. Este enfoque de interpretación de Apocalipsis es lo que más adelante se llamó historicismo. O sea, historicismo es coger el libro de Apocalipsis y decir, aquí hay varios acontecimientos de la historia de la iglesia, desde los apóstoles hasta nuestros días, y van identificando en eventos de la historia de la iglesia estos símbolos. Entonces, aquí nace este enfoque con Nicolás de Lira en el siglo XIV, el historicismo. Y también en Nicolás de Lira podemos ver algunos rasgos de posmilenialismo. Esta combinación entre historicismo y posmilenialismo sería la principal característica de la interpretación que dominaría los siguientes siglos. Por lo menos 5 siglos después, en este momento, desde el siglo XIV, digamos, hasta el siglo XIX, la iglesia era principalmente
historicista. Así como hoy en día casi todo el mundo que lee el libro de Apocalipsis dice, bueno, esto está hablando de eventos futuros para nosotros. La opinión dominante en este momento es que se trataba de la historia de la iglesia. Y es de notar que una característica prevaleciente entre los que siguen esta escuela es que ninguno quiere hallarse en otra época que no sea la última generación. Todos se creen estar, nosotros estamos en la última generación. Nicolás de Lira decía, yo estoy en la última generación en el siglo XIV. Y luego Martín Lutero en el siglo XVI decía, no, yo estoy en los últimos tiempos. Y le preguntamos a la mayoría de cristianos hoy en día y se creen que, o sea, Estamos en los últimos tiempos. estamos en el último tiempo. Y bueno, ¿cómo saben, no? Y es por eso que muy a menudo, tanto en esta escuela como en la futurista, se ha intentado interpretar muchos símbolos de Apocalipsis es a la luz de los acontecimientos del comentarista, no buscando tanto cuál era el contexto de los autores o de los receptores, sino cuál es mi contexto. Y entonces trato de ver el libro de Apocalipsis a la luz de eso. Y básicamente esto es el resumen de estos 10 siglos, ¿no? Estamos resumiendo, condensando bastante, pero en esto se trató la escatología en el periodo medieval. Entonces no sé si hay preguntas o comentarios acerca de esta época. No, pues que pudiéramos avanzar y pasemos entonces a el tercer momento de la historia, que es precisamente el de la Reforma, el del siglo XVI, más o menos siglo XVI, hasta que iríamos como hasta siglo Vamos a hablar, digamos, del siglo XVI hasta el siglo XIX, porque hay algo muy homogéneo en la escatología en esta época. Bueno, listo, entonces adelante. Muy bien. A partir de la época de la Reforma Protestante, la literatura concerniente al libro de Apocalipsis se hace más prolífica. Este enfoque historicista que habíamos mencionado viene a ser el predominante y gozó de mucha popularidad tanto en iglesias protestantes como dentro de la iglesia católica hasta bien entrado el siglo XIX. A principios del siglo XVI en adelante entró un tiempo de gran especulación en las interpretaciones, tanto en el significado de los símbolos como en la predicción de fechas, tanto de eventos a suceder de Apocalipsis como con la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, ciertos eventos como la revolución de Münster, la destrucción de la Invencible o el mismo descubrimiento de América fueron vistos como el cumplimiento de profecías bíblicas. Al igual que en nuestros tiempos, ellos no se hallaban en otro momento de la historia que no sea en los últimos días, la última generación. Y el significado del anticristo era tan diverso, ya sea desde el papado en las confesiones reformadas y autores protestantes, hasta ser identificado en el catolicismo como en Lutero. Para nosotros el papado, o sea, los protestantes, el papado era el anticristo, y para los católicos Lutero era el anticristo. Vean, para los protestantes la gran ramera era el catolicismo, para el catolicismo las sectas protestantes eran la gran ramera. Vea pues. Entonces, y además, por ejemplo, otros personajes como Napoleón, como, bueno, muchos personajes o hechos históricos como la Revolución Francesa, la invasión de los godos, las cruzadas, cosas así, lo vieron como el cumplimiento de ciertas profecías. Entonces noten que nuevamente lo que decía, las circunstancias de la época llevaron digamos, a interpretar el libro de Apocalipsis según esas cosas. Pero debido a los constantes ataques por los protestantes contra la Iglesia Católica, la Iglesia Católica le hizo frente a la Reforma por medio de lo que se llamó la Contrarreforma Protestante, y atacó en 3 frentes. La primera fue el Concilio de Trento, la segunda fue la Inquisición y la tercera fue la creación de la Orden de los Jesuitas. Estos últimos fueron comisionados para enfrentar intelectualmente los ataques de los protestantes, ¿sí? Y hay que recordar que el Papa Francisco actual pertenece a los jesuitas.
De manera que tenían que quitarse ese estigma de que el papado era el anticristo, que la ciudad de los 7 montes era Roma o la gran remera era el catolicismo. Y ellos lo hicieron por medio de 2 vías. Una es el futurismo y otra es el preterismo. Francisco Rivera, un jesuita, es considerado como el padre del futurismo. Y como yo ya mencionaba, algunas de esas ideas ya estaban en la historia. Él fue el primero en hacer un comentario completo desde esta perspectiva. Es decir, la idea de que el libro de Apocalipsis y la gran mayoría de las profecías están para el futuro del que interpreta, ¿no? Y miren que eso nace en el catolicismo como una reacción contra los protestantes. Esa perspectiva fue secundada por un cardenal que se llama Robert Bellarmino y más adelante en el siglo XVIII por otro jesuita llamado Manuel Lacunza. Todos ellos han sido jesuitas y ese acercamiento consistía en ver la mayoría del libro Apocalipsis como sucesos que no habían ocurrido aún, sino que estaban destinados a ser cumplidos en el futuro remoto, cercanos a la segunda venida de Cristo. Por primera vez, la semana 70 de Daniel se entendía como los 7 años que precederían la segunda venida de Cristo, y por lo tanto no había sido cumplida. Lacunza añadió la novedosa idea de que Cristo vendría antes de que iniciara ese periodo, dividiendo la venida de Cristo en 2 etapas, una por su iglesia y otra con su iglesia. Discúlpame para poderlo entender y me imagino que muchos oyentes también pueden tener esta misma inquietud. Tú estás hablando de un grupo que hace parte de los jesuitas. Así es. Ok, bueno. Varios muy bien. jesuitas Ok. fueron comisionados Listo. para dar una respuesta intelectual a los Ok. protestantes. Y note que, por ejemplo, Lacunza añade la idea, estamos hablando de un católico, ¿no?, de que Cristo vendría en 2 etapas, una por su iglesia y otra con su iglesia. ¿No le suena familiar esa idea? Por Sí, supuesto. sí nos suena. Es la idea futurista dispensacional que la gente no sabe, pero esto nace en el catolicismo. Y por supuesto, la motivación era de crear esto era dar una respuesta a las acusaciones protestantes, ¿no? O sea, si ya el anticristo no sería el papado, sino un ser del futuro, si la Iglesia Católica no es la gran ramera, sino un sistema futuro, pues entonces ya nosotros no somos el cumplimiento de esa profecía, ¿no? Claro, y además tiene organización, por lo que tú mencionas, ¿no? El católico, en este caso la iglesia tradicional, quiere sacudirse dentro de toda esa presión que hay de la parte protestante y claro, ya dice, bueno, todo esto es para después, no somos nosotros, sino es otro personaje. Exactamente. Ok, Exactamente. entendido. Esta posición generó controversia aún dentro del catolicismo, ya que difícilmente podría sostenerse en la tradición. Tanto así que usaron literatura judía apócrifa, que ya había mencionado, y cristiana, para intentar probar que esas ideas sí se encontraban en la historia de la iglesia, pero resultaban realmente ser una novedad que de hecho con el tiempo el mismo catolicismo lo prohibió, y lo prohibió más adelante, pero como veremos sí se introdujo en el protestantismo. Sí, porque la semillita quedó. La semilla quedó. La otra vía para tratar de defender al catolicismo de los ataques protestantes fue el preterismo. Otro jesuita llamado Luis de Alcázar enseñó que Apocalipsis, de los capítulos 1 al 11, hablaba del triunfo de la iglesia sobre el judaísmo, los capítulos 12 al 20 del triunfo de la iglesia contra el paganismo al caer el Imperio Romano, y a partir del capítulo 20 comenzaría el milenio con la conversión de Constantino. Y bueno, esto fue seguido por otros, tanto católicos como protestantes. ¿Y cuál era la idea del futurismo o el preterismo? Pues sacar el periodo de la iglesia de la profecía bíblica y salvaguardar el papado y la iglesia católica de estos ataques que venían del protestantismo. Algunos grupos anabautistas, eso es lo que se llama la reforma radical,
en el siglo XVI fueron premilenialistas, pero por causa de sus excesos similares a los de los montanistas, esa posición tampoco tuvo mucha fuerza en esa época y fue rechazada por la gran mayoría de los protestantes. En los siglos XVII y XVIII el postmilenialismo gozó de gran popularidad, principalmente en lo que se conocen como los puritanos. Gracias a varias circunstancias como los avivamientos, la creencia de una futura conversión de judíos, seguido de una expansión de la iglesia en el mundo a raíz de esto, y finalmente un periodo de prosperidad mundial. Estas creencias, unidas al decaimiento del catolicismo por causa de los golpes que sufrió por la Reforma Protestante y luego la Revolución Francesa, logró que el postmilenialismo sea tan popular como lo es ahora el futurismo y el premilenialismo. Si quieren saber de eso, lean un libro llamado La Esperanza Puritana, Ian Murray, el que quiere conocer sobre esto. Y ante esto, algunos premilenialistas reaccionaron, principalmente porque había un interés por la profecía bíblica a causa de los acontecimientos históricos. Había un interés en la condición y conversión de los judíos y principalmente la creencia de la inminencia del retorno de Cristo. Entre los puritanos en general, aunque habían distintas posiciones escatológicas, no existían divisiones entre los puritanos por esa causa, salvo un grupo de ellos que se llamaba el Partido de la Quinta Monarquía, que era premilenialista. Y el enfoque que seguía prevaleciendo de la interpretación de Apocalipsis era el historicista. Y claro, interpretando el libro a la luz de los acontecimientos históricos y creyendo que ellos se encontraban en los últimos días. Entonces el debate se centraba principalmente si la venida de Cristo se produciría antes del milenio o después del milenio, que se consideraba como una era dorada futura. Algunos eventos como el triunfo de la independencia americana fue para los apocalípticos más extremistas una señal indudable de que América iba a ser el fundamento del nuevo reino milenial. Miren, lo mismo que decían los montanistas allá en Frigia, ¿no? Por ello prosperaron abundantes grupos. En el ámbito protestante, el milenarismo alumbró diferentes corrientes religiosas en América del Norte, en lo que la historia ha llamado el Gran Despertar. De estas corrientes religiosas nacidos al amparo de este gran despertar americano, nacieron varias sectas milenaristas como los Shakers, los mormones, los adventistas, los testigos de Jehová. Nuevamente, las circunstancias históricas moldean la escatología en estos grupos que hoy consideramos sectarios. A principios del siglo XIX, hubo un predicador escocés llamado Edward Irving, conocido como el padre del carismatismo moderno. Y él encontró y tradujo este libro de Manuel Lacunza, ya habíamos hablado de él. Él escribió un libro llamado La venida del Mesías en gloria y majestad. Y esas ideas futuristas que habían sido sistematizadas en el catolicismo ingresaron al protestantismo por medio de conferencias de profecía que él realizó en Inglaterra e Irlanda. En estas conferencias vino un hombre llamado John Nelson Darby, y este hombre sistematizó por medio de esta influencia lo que hoy se conoce como el dispensacionalismo. Él propuso por primera vez la idea de la separación entre Israel y la Iglesia, y tomó la idea de las dos venidas de Cristo de Lacunza para formar esta escuela futurista. Varios le siguieron en esta novedosa interpretación, pero no gozó de mucha popularidad entre los eruditos de la época. De hecho, hasta principios del siglo XX ni siquiera se conocía prácticamente esta escuela. Siglo XX, ¿no? O sea, 19 siglos donde la iglesia no creía en estas cosas. O sea, para poder avanzar un poquitico con nuestros oyentes, lo que tenemos, digamos, como en esos primeros 19 siglos de lo que hemos visto, ya estamos, ¿no es cierto?, ya estamos entrando a la última parte, que es lo que se está viendo hoy en día. Vemos el premilenialismo, el amilenialismo y el postmilenialismo, ¿no es cierto?
Hasta ahí sí estamos Son bien, ¿no es cierto? escuelas sobre el milenio. Y se han visto, digamos, de alguna forma en 19 siglos, ¿sí? ¿Estaríamos bien decirlo de alguna forma? Han existido esas ideas en estos siglos, sí. Ok. Y entonces el dispensacionalismo, eso sí es relativamente nuevo. Es realmente, claro, eso nace en el siglo XIX, realmente en 1830. Y, por ejemplo, estos autores fueron excomulgados, incluso algunos de la iglesia, los protestantes rechazaron eso. Charles Spurgeon, por ejemplo, muy conocido, él batalló mucho contra el dispensacionalismo que empezaba a salir en ese momento y realmente fue hasta el siglo XX que comenzó a popularizarse. Entonces, resumiendo este periodo, digamos, de la Reforma, por un lado se fue consolidando el premilenialismo dispensacional, caracterizado por la separación de Israel y la Iglesia, siendo pueblos distintos con destinos eternos. Creían ya que la semana 70 era futura, diferente a lo que siempre han creído que ha sido ya cumplida en el pasado, etcétera. Y pues realmente fue cayendo también en desuso ciertas posturas históricas de la iglesia, como iremos viendo más adelante, ahorita ya siglo XX hasta nuestros días. Entonces no sé si hay alguna pregunta o comentario de hasta aquí este momento. No, ya nos quedaría ingresar a la última parte, pero también vale la pena una vez más hacer referencia a lo que hemos venido desarrollando hasta el momento, ¿no? Que es mirar toda la historia desde el inicio de los tiempos de los apóstoles, la interpretación de Apocalipsis. Hemos dedicado todo este tiempo a mirar, la primera parte es el tiempo de los apóstoles, donde están los padres de la iglesia. El segundo momento es lo que se conoce como la Edad Media y el tercer momento es la Reforma. Y lo que hemos visto a través de la exposición de nuestro hermano Arlington es que hemos visto la postura del premilenialismo, del amilenialismo y el postmilenialismo vigentes en todos estos siglos. Pero pues vamos a llegar a la última parte, que es precisamente lo que se está viviendo en estos días, siglo XX y ahora siglo XXI. Así es, bueno. También quiero subrayar que una cosa es el debate acerca del milenio, que son estas tres escuelas, pre, post, amilenialismo, pero yo también he mencionado preterismo, futurismo, historicismo, que son escuelas de interpretación de Apocalipsis, o también puede decir interpretación, digamos, del Sermón del Monte de los Olivos, Mateo 24, Lucas 21, etcétera. Uno tiene que ver con el debate acerca de Apocalipsis 20 y el otro de todo el libro, ¿no? Que es, bueno, donde vemos las bestias, donde vemos la gran ramera, etcétera. Entonces algunos lo ven para el futuro, otros lo ven cumplido ya en el pasado y otros lo ven cumplido en la era de la iglesia. Esas tres ideas han existido también. Bueno, y en la medida que vayamos poco a poco las vamos comprendiendo un poco mejor, ¿no es cierto? Por supuesto. Claro Hasta ahora sí. es simplemente Sí, para que no nos asustemos. a los oyentes que no se asusten por tanto término, no se asusten por no entender todo. Lo que me interesa es saber, es mostrar que ha existido muchas cosas, muchas interpretaciones que han sido siempre, casi siempre, influenciadas por lo que vivía el intérprete en la época. Y que lo que hoy se cree que como común, como popular, es tan solo un pequeño fragmento en la historia grande del cristianismo. Bueno, entonces vamos a finalizar esto con, bueno, qué es lo que pasó en el siglo XX y cómo vamos hasta el siglo XXI. Sí. En el siglo XIX, la connotación del milenio es que se trataba de una era dorada. Y el debate es que si Cristo venía antes o después de la era dorada, o sea, premilenialismo, postmilenialismo. Pero en el siglo XX retornó la idea de que el milenio no era una era dorada, y es como lo considera el amilenialismo. Ahora, en el siglo XIX existió una idea teológica que se llamaba el modernismo, o sea, trataban de suprimir todo lo sobrenatural de la Biblia e interpretarla solamente con la razón. Y el postmilenialismo fue asociado a ese movimiento. Y por esta causa esa corriente decreció.
y empezó a surgir el dispensacionalismo mucho más. Como existió en la primera mitad del siglo XX las guerras mundiales, pues eso sepultó la idea postmilenial que dice que todo el mundo va a mejorar, pues viendo tantos 60 millones de muertos, pues cómo van a decir que el mundo está mejorando, ¿no? Entonces, esa idea del postmilenialismo decreció grandemente en el mundo. El futurismo, aún a principios del siglo XX, pues era considerado una rareza, pero luego se popularizó porque un hombre llamado de apellido Scofield escribió una Biblia comentada y esa Biblia se popularizó. También se creó un seminario que se llamó el Seminario Teológico de Dallas. Se fue gestando en la política algo que se llamó el sionismo, y el sionismo, aprovechando el holocausto judío, logró que las Naciones Unidas crearan el actual Estado de Israel en 1948, y todos estos hechos históricos hicieron que el dispensacionalismo llegara a ser la posición dominante del siglo XX hasta nuestros días, que es la principal corriente escatológica que hay en Latinoamérica, debido a principalmente que los misioneros que llegaron aquí a Colombia, a Latinoamérica, fueron dispensacionalistas. Sin embargo, no todos los cristianos siguieron esto, ¿no? Algunos autores como Anthony Hoekema, Gerardus Voss en el siglo XX entendieron que sí había una era dorada en la tierra, pero eso iba a ser en la tierra nueva, ¿no? Después de que Cristo venga, habría una tierra renovada. Y por lo tanto no asociaron el milenio como esa era dorada ahora. Algunos sostuvieron la idea del premilenialismo, pero sin creer en la distinción entre Israel y la Iglesia, lo que se conoce como premilenialismo histórico. En la primera mitad del siglo XX hubo un autor que es muy recomendado aquí entre los reformados, se llama William Hendrickson. Escribió un comentario que se llama Más que Vencedores, y él trató de interpretar la idea de Apocalipsis no como eventos históricos, tanto como el futurismo, eventos históricos futuros, el preterismo, eventos históricos pasados, o el historicismo, eventos históricos de la era de la Iglesia, sino más bien como la idea de principios que gobiernan en la historia de la Iglesia y que se repiten siempre. Entonces, y eso es otra escuela que se llama idealismo. Entonces hay 4 escuelas de interpretación de Apocalipsis: preterismo, futurismo, historicismo, idealismo. Y 3 pues que hay del milenio: pre, a y postmilenialismo. Okay. Y entonces, como retornó estas ideas amilenialistas en ciertos círculos, los dispensacionalistas se vieron obligados a revisarse. Es decir, una cosa fue el dispensacionalismo por allá en el siglo XIX, principios del siglo XX, pero como hubo muchos ataques de los reformados, entonces por allá en los 60s surgió otra forma de dispensacionalismo, ¿no? Se llama dispensacionalismo revisado. Entonces, cuando por ejemplo hoy escuchan a muchos dicen, es que John MacArthur, él no es dispensacionalista, lo que él está tratando de decir es que él no es como los primeros dispensacionalistas, pero él sí mantiene, por ejemplo, una distinción entre Israel y la Iglesia. Entonces sí es un dispensacionalista, por ejemplo, de estos de los 60. Pero tan solo 20 años después los dispensacionalistas volvieron a revisarse y surgió otro dispensacionalismo llamado progresivo. Y bueno, esto es para decir de que no todos los dispensacionalistas creen lo mismo, ¿no? Existen, hasta algunos calculan, unas 5 formas diferentes de dispensacionalismo. Dentro de los reformados surgió un movimiento que se llamó reconstruccionismo cristiano y quiso volver otra vez al postmilenialismo, pero ya con una idea más de someter al mundo a través de la ley de Dios, es decir, la idea de que la ley que vemos en el Antiguo Testamento debe ser la norma para las leyes de las naciones. Eso es el reconstruccionismo. Pero dentro de los reformados también existió la idea de el preterismo, es decir,
creer por lo menos de que al menos los primeros 19 capítulos de Apocalipsis se cumplieron en la destrucción de Jerusalén y que estamos viviendo en la época milenial. Y finalmente, pues para terminar esta época del siglo XX, bueno, estas son las principales escuelas que, aunque estuvieron todas esas ideas incipientes durante 19 siglos, fue en el siglo XX principal y en el XXI donde ya se vienen digamos, a hablar en estos términos y a consolidar todas las escuelas. Y es lo que vemos hoy en día, ¿no? Estamos hablando de la historia, ¿no?, a nivel mundial, no solamente de una denominación, sino de muchas cosas. Pero quiero terminar con el pensamiento de que el libro de Apocalipsis no deja de perder relevancia en el mundo actual, ya que casi siempre que un evento histórico ocurre, a menudo es asociado con algún símbolo expresado en el libro y el inminente retorno de Cristo y la instauración de su reino. No solamente eso, sino que a lo largo de la historia, aún en la reciente, diversas manifestaciones culturales se han inspirado en el libro de Apocalipsis, tanto así que han afectado incluso filosofías seculares y ateas como el marxismo, el nazismo, ¿no?, el progreso manifestado en el capitalismo, la ciencia moderna o movimientos como la nueva era. Entonces es muy interesante que el libro de Apocalipsis ni siquiera para los cristianos, sino aún para la cultura occidental, incluso más allá, yo creería, ha tenido mucha relevancia. De manera que esto es un resumen de, bueno, una hora más o menos hemos gastado de resumir 20 siglos de escatología. Yo quiero que el oyente se vaya con la idea de que de pronto la idea que tiene acerca de la escatología es tan solo una de las tantas y múltiples ideas que los cristianos han tenido, y que por eso no deberíamos dividirnos necesariamente por estas cosas, sino entender de que es muy complicado estudiar esto, pero que podemos reconocer como hermanos a otros que tienen ideas escatológicas diferentes. Bueno, quiero generar dos preguntas ya para entrar en la parte final. Ya estamos llegando a esta parte final de este espacio de escatología. Hemos hablado de la interpretación de Apocalipsis en la historia y es precisamente sobre los últimos tiempos. Porque las personas en cada generación, en cada etapa, hacen referencia a que estamos en los últimos tiempos. Bueno, precisamente porque ven calamidades, porque ven desastres, porque ven persecución y lo asocian con las ideas que están en Apocalipsis, ¿no? Sin embargo, hay que entender que el libro fue escrito para una audiencia en el primer siglo y que tenía que ser en primer lugar relevante para ellos. Y ese punto no hay que perderlo de vista. Pero también es bueno que tengamos consuelo de que en medio de cualquier calamidad, y eso es yo creo que eso es otra razón, los cristianos han encontrado consuelo en el libro de Apocalipsis, porque pueden ver que el mundo se está cayendo, se está desmoronando, como muchas veces las imágenes apocalípticas lo muestran, y que aún así el reino de Dios permanece, Cristo está en su trono, y la iglesia, aún en la muerte, dice que vence a la bestia, dice que es reivindicada. Entonces yo creo que por eso, porque la iglesia ha encontrado consuelo. Y esa es una buena forma de acercarse al libro, buscando el consuelo en el libro de Apocalipsis. Pero no olvidemos, no perdamos de vista que cuando Pablo, cuando Juan, cuando Lucas escribe la Biblia, ¿no?, el Nuevo Testamento, todos ellos decían: nosotros ya estamos en los últimos tiempos. O sea, los últimos tiempos comenzaron desde los tiempos de los apóstoles. No, o sea, podríamos decir que estamos en los últimos tiempos. Eso no es cerrado. No es cerrado, pero no debemos decir que necesariamente el siglo XXI son los últimos tiempos. Okay. ¿no? Interesante. Los últimos tiempos, y lo veremos, podemos decir que son los tiempos antes de que venga el estado eterno. O el tiempo que hay entre el tiempo de los apóstoles hasta que Cristo venga. Estos son los últimos tiempos. Es un tiempo bastante amplio.
Oh, bastante, pero bastante amplio. Y finalmente, esta otra inquietud. Hemos visto todo este panorama, ¿no es cierto? Que lo hemos dividido de la historia en 4 puntos muy importantes y nuestros oyentes han escuchado esos 4 puntos muy importantes y bueno, pueden decir, es que es bastante como dispendioso frente a que alguno pueda pensar que eso es dispendioso, que eso es difícil, que de pronto eso no se puede entender. ¿Qué se le podría decir? Pues hay una máxima, ¿no? Creo que es Santayana, que dice: el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Los cristianos viven como si el cristianismo hubiera nacido hace 100 años, lamentablemente, los cristianos contemporáneos, y están totalmente desconectados de la historia. Y resulta que la gran cantidad de problemas que hoy tiene la historia de la iglesia ya fueron resueltos. La gran cantidad de problemas ya fueron resueltos durante estos 19, 20 siglos de historia del cristianismo. Y si no conocemos cómo la iglesia solucionó los problemas, pues tenemos que volver a hacer ese trabajo que otros ya hicieron. Entonces lo que hacemos es perder tiempo. Entonces dice, bueno, es algo dispendioso conocer la historia, pero si usted conoce la historia, en realidad lo que a la larga le va a ahorrar muchísimo tiempo, porque entonces ya se va a enfrentar a los problemas reales que la iglesia contemporánea tiene, y en lugar de estar tratando de buscar soluciones que ya la iglesia hace mucho tiempo resolvió. Entonces ese es mi consejo, que enamórense de la historia, léanla. Pueden leer un libro como el de Justo, no recuerdo el apellido, Historia de la Iglesia, por lo menos tener una idea general. Es bueno conocer esto, pero que el oyente no se preocupe, que no, el resto de clases, ya la parte histórica ya salió en una sola emisión, el resto ya vamos a centrarnos mucho más en los temas, en las preguntas de la escatología, en los textos bíblicos, y la idea sí es que por lo menos tuvieran un panorama muy general. Ok, y ha sido un panorama muy pero muy interesante, sin duda muy interesante este tiempo que hemos tenido. Estamos concluyendo y desde ya la invitación para que nos puedan acompañar el próximo miércoles en este horario, aquí en cielosabiertosturradio.com. Este espacio se llama Hablemos de la Biblia y el tema es escatología. Hoy miramos un panorama de la historia, de cómo se ha visto Apocalipsis a través de la historia, pero como nos lo dice también nuestro hermano Arlington, este es un tema que hay que seguir avanzando. Vamos a mirar dentro de 8 días, ya vamos a ingresar un poco más a los textos bíblicos, pero es necesario la historia. Es necesaria la historia, y como se ha dividido hoy, sin duda ha sido muy didáctico y muy interesante el poder aprender también esos conceptos, ¿no? Además estamos aprendiendo algunos conceptos de que vamos a seguir escuchándolos y cada vez vamos a seguir más digiriendo esos conceptos para poderlos entender. Bueno, por el momento no es nada más, vamos a despedir a nuestro invitado. Así que mi hermano Arlington, muchas gracias. Invitado, por supuesto, para que sigamos dentro de 8 días avanzando en los puntos de la escatología y en toda esta temática que va a ser bastante amplia. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, y la invitación sí abierta para estudiar este tema en este espacio. Somos www.cielosabiertosturradio.com, una emisora que cubre tu vida las 24 horas del día. Cielosabiertosturradio.com. Cielos